Recuérdales esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirás más y más a la impiedad. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite venir delante de tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús, sea usted, Señor, el expositor de su palabra, póngase al frente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos y se lo suplicamos en esta noche. Y así, Padre, en sus manos de amor, de misericordia, los abandonamos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse los hermanos. Todavía no quiere, pero tiene que irse. Todos alaban al Señor. Gloria a Jesús. El significado de los diáconos. ¿Qué es ser un diácono? Bueno, estuvimos hablando, ¿verdad? El domingo, que es diácono, es alguien que sirve. Es, hermano, es un siervo, un mensajero, o ya sea alguien que ministra. Eso es un diácono, significa, esto es lo que significa un diácono. Y aquí, hermanos, hemos leído una escritura, ¿verdad?, donde nos exhorta el apóstol Pablo. Y parece que acá en este versículo está el apóstol Pablo definiendo por completo, hermano, el significado de un cristiano en general, por decir algo, de una persona que sirve. ¿Por qué digo que lo está como definiendo? ¿Sabían ustedes de que la Biblia los enfrenta y muchas veces los pone entre la espada y la pared? Es decir que, hermanos, los habla de una manera categóricamente. Lo que este versículo los enseña es lo siguiente, pero primero Pablo comienza haciéndoles un recordatorio y les dice, acá en el verso 14, les exhorta y les dice, ¿verdad? Gloria al Señor, que no contiendan sobre palabras. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, hermanos, le está prohibido contender. No es posible que nosotros seamos contenciosos, porque se supone que Dios ha escogido, digamos, por decir algo, lo mejor que hay en la faz de la tierra. ¿Y qué es lo mejor para Dios? ¿Qué es lo mejor que Dios tiene en la tierra? ¿Usted se ha preguntado qué puede ser lo mejor que Dios tiene en la tierra? ¿El oro que está en Venezuela? No, es la iglesia. Es decir, amados hermanos, que lo mejor que Dios ha escogido o tiene en la tierra somos nosotros. Y a esos es que el apóstol Pablo se dirige y les dice, no contiendan sobre palabra. Gloria al Señor. Y dice, lo cual
para nada aprovecha. Es decir, amados hermanos, que podemos hablar y hablar cosas, ¿verdad?, que se nos vengan a la mente, pero si no estamos, hermanos, hablando acerca de las cosas espirituales de Dios, no nos va a dar ningún resultado. No nos va a aprovechar, no nos beneficia, porque estamos desviados de lo que Dios espera de nosotros. ¿De quiénes? De lo mejor que tiene en la tierra. Gloria al Señor. Entonces dice, sino que es para perdición de los oyentes. Lo único que se logra es que se pierdan algunos. Recordemos que no todos somos valientes, no todos somos fuertes, somos débiles por lo general. Y qué galán que fuéramos como lo era el apóstol Pablo. Pablo, él decía que él era débil. Pero ¿cuál era el resultado de la debilidad de Pablo? El resultado era que cuando él era débil, era fuerte. Es decir, amados hermanos, que parece que Pablo no se preocupaba. Había entendido muy bien. Pero muchos de nosotros, y digo de nosotros porque muchas veces, hermanos, los problemas los agobian. Somos débiles y en esa debilidad ahí estamos. Nunca, hermanos, los sentimos fortalecidos, porque si usted le pregunta a una persona que esté débil, siempre le va a hablar y le va a decir que, hermano, ay hermano, aquí estoy, pero mire, ando así. Siempre los quejamos. ¿Por qué? Y quizás digamos nosotros mismos, es natural, somos humanos. Pero Pablo no era así. Él decía que cuando él era débil, resultaba que era fuerte. Parece que a Pablo le ayudaba. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que si usted, hermanos, medita en esa palabra, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Una persona que ha probado, hermanos, ¿cómo le podemos llamar? Persistente, recto. Es decir, una persona que ha logrado los objetivos y los propósitos en medio de las dificultades que encuentra en el camino, siempre se mantiene firme. Esa es la persona que ha sido aprobada. Y entonces dice la palabra del Señor, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, un buen trabajador en el campo de la construcción, un buen pintor, un buen carpintero que se destaca, hermanos, de los demás. Hay un ojo que lo está observando. Y ese ojo que lo está observando es el dueño de la tapicería o es el dueño de la construcción. Voy a ser el dueño, amados hermanos, del proyecto. Cuando ese hombre lo ve en esa situación, este hombre se siente satisfecho. Y es cuando aparecen los bonos que le llaman, dándole bonos, escalándolo. Era un pintor, amados hermanos, común y corriente. Ahora es posible que sea un director de los trabajadores.
un supervisor. Pero ¿por qué logró todo eso? Porque aprobaba en el área donde él se destacaba. Alabamos a Dios. Entonces el apóstol San Pablo dice acá, hermanos, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, hermanos, trayéndolo a la parte espiritual, y decimos como diácono, como cristiano, como querramos decirle, que sabe buscar a Dios, que agrada a Dios. Como persona que siempre lo vamos a ver dentro de la iglesia. Como cristianos que siempre vamos a ver el reflejo de Él de una manera espiritual. Es correcto. Es allí cuando vienen, amados hermanos, de parte del Señor, ¿verdad?, los elogios de Dios. Claro, los elogios pueden llegar secretamente. Porque el problema dentro del cristianismo, cuando uno elogia públicamente, el cristiano como que se le sube un ego por dentro. Y ya dice, soy superior. Pero ¿qué dijo Jesús? El que quiera ser el primero, sea vuestro servidor, vuestro siervo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en el cristianismo, amados hermanos, no es como allá afuera. Ahí se lo dicen en la cara a uno. Gracias. Has escalado. Te voy a dejar de jefe de compañía. Y por allí, ¿cuántos alaban al Señor? Muy diferente. Y entonces el versículo dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, oiga, gloria al Señor. ¿Dónde me quedé en el versículo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Importante. Saber aplicar la palabra de Dios con delicadeza, con seguridad. No se puede aplicar la palabra de Dios dudando, porque es la palabra del Señor. Se debe aplicar con firmeza, con seguridad, creyendo que la palabra va a hacer efecto en los corazones que están enfrente. Porque si uno lo dice dudando, el pueblo se da cuenta. ¿Y cuál es el fruto de la duda? No, el fruto de la duda es evidente. Si lo vemos y lo buscamos a la vista, vamos a ver que hay un tutubeo. Eso es que la palabra no es firme. Está como entre sí y no. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero el verso 16 dice, más evita profanas y vanas palabreríos, porque conducirá más y más a la impiedad. Se debe evitar todo eso. Porque en la mucha palabra está el pecado. ¿Sabía eso? En la mucha palabra está el pecado. En el ministerio de los diáconos, hermanos, no solo hay hombres, también hay mujeres. Veamos qué dice la Biblia. Romanos 16:1.
16:1 al 4. ¿Alguien lo tiene? Me lo lee, por favor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos, hermano, el trabajo de las santas mujeres de Dios. Dice Pablo, os recomiendo además vuestra hermana Febe. ¿Y qué dice? La cual es diaconisa. Todos alaban al Señor. Era una diaconisa bien destacada en los tiempos del apóstol Pablo. Esto lo da a entender a nosotros, hermanos, que estamos viviendo en la actualidad, que el servicio de diáconos debe de ser con diligencia, con prontitud. Es decir, se debe de ejercer de una manera gozoso, alegre, de una forma comprometida. Cuando se le sirve a Dios con compromiso, no hay, hermanos, estorbos en el camino o en el servicio a Dios. Siempre se hace con buena voluntad. Y no importa, yo, hermanos, bendigo a esas mujeres y a esos hermanos que yo veo acá en esta iglesia. Y desde que vienen, algunos agarran la escoba, otros agarran el mapa. Eso, amados hermanos, es algo que se debe elogiar en la iglesia. ¿Por qué? ¿A quién le gusta barrer? De verdad, a nadie. Y aquí lo hacemos porque lo hacemos para Dios, ¿verdad? Y lo hacemos con alegría. Sí, hermano, esas hermanitas que le sirven al Señor allá en su área de servicio con los niños, con los muchachos. Es una bendición, uno se goza. Porque saliendo del servicio, agarran la escoba o la aspiradora y comienzan a barrer, a dejar limpio, impecable. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué lo dejan así, mis hermanos? No les pregunté a ella, le estoy preguntando a todos ustedes. ¿Por qué lo dejan así? Porque aman el servir a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y qué bonito, ¿verdad, hermano? Es servir a Dios con amor. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo aquí está recomendándola. Y les dice, la cual es diaconisa de la iglesia Cencrea. Oiga, qué bendición, ¿verdad? Era una diaconisa. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora la está recomendando. Vuelvo de regreso como cuando uno, hermanos, allá afuera se queda sin trabajo, pero un buen trabajador. El patrón que ya no lo puede emplear, le llama a otros patrones, mira, tengo un trabajador que es así y así. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, cualquiera consigue trabajo cuando es bien portado. Pero cuando anda vigilando al patrón, que cada vueltecita que él anda dando, también él se la da de otro modo. ¿Cómo va a conseguir? ¿Quién lo recomienda? Pues, le pregunto, ¿usted recomendaría a un Aragán? A un Lojo, para que me entiendan los hermanos mexicanos. No, no lo va a recomendar.
porque le va a quedar mal. Entonces dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Oiga, como es digno de los santos. Fíjese que yo acostumbro visitar algunos hogares y yo me vengo, pero feliz. ¿Sabe por qué? Me reciben como un rey. Y Dios bendiga a las hermanas, porque hasta la hora de comer aquí, si hacen carne, a mí me tienen otra comida. Así es que si usted va a hacer comida, acuérdese, yo no como carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero de verdad, las hermanas así son acá. Bueno, las que me conocen. Las que no me conocen todavía me van a poner el trozo de carne. Gloria a Jesús. Pero ya me identifiqué. Poderoso es el Señor. Entonces dice acá, hermanos, que la recibáis como en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Alabamos al Señor, hermano. ¿Verdad que ayudar a una persona que sea suelta en la obra del Señor es una satisfacción? No, les pregunto, ¿sí o no? Uno se siente satisfecho de ayudar a alguien. Y no es que no se pueda ayudar a una persona que no sea suelta, sí, pero se siente un poquito más, un poco de incómodo, ¿no? Porque quizás tiene y es codo. ¿Se puede sentir eso? ¿Sí o no? Mire, hablando como naturales que somos, ¿se puede sentir eso, sí o no? Sí se puede sentir. Pero Pablo aquí está recomendando a alguien que era de verdad. Gloria al Señor, fiel a Dios. Entonces nosotros debemos ser fiel a Dios, hermanos. Fieles. Si somos pobres, si no tenemos lo mínimo, lo que podamos, y si no hay, a que lo sabe. Sí, porque a veces queremos y no podemos. Y de allí dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Otra, dando saludes. Y dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Todos alaban al Señor. Qué lindo es darle gracias a Dios, hermano, por los hermanos que se esfuerzan. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero hacer una pregunta. Esta va así. ¿Por qué crecía la iglesia primitiva? Abundaban buenas obras. ¿Por qué más crecía la iglesia primitiva? Eran uno. ¿Por qué más crecía esta iglesia? Bueno, dijeron las dos partes más fundamentales. Era una iglesia que abundaba en obras. ¿Escuchó? La iglesia que abunda en obras es buena. ¿Le agrada a Dios? De verdad, hermano, a veces uno quisiera sacarse el corazón, como decía el apóstol Pablo, y dárselo a los hermanos cuando se ven las necesidades. ¿Y sabe cuál es lo lindo de todo? Que en esta iglesia, si uno no se acuerda, el otro se acuerda. Si uno no se acuerda, la otra se acuerda. Y eso es bien importante.
que haya esa, hermanos, ese deseo de ayudar a los demás. Entonces la iglesia primitiva, hermanos, creció tanto, oiga, que hasta se multiplicaba, pues. A donde quiera que iba se multiplicaba la iglesia primitiva. Nosotros, hermanos, debemos multiplicarlo también. Buscar la multiplicación. Bendito sea el nombre del Señor. Si la iglesia primitiva no tenía nada más, hermanos, ¿qué es lo que tenía de más la iglesia que nosotros? Que las iglesias actuales. ¿Qué tenía de más? A ver si le damos al tiro. Eso era. Tenía un corazón dadivoso. Esa era la diferencia. Nosotros a veces somos agarrados. Así, hermano, viéndolo desde el punto de vista, muchas veces somos agarrados. Yo le daba testimonio a una hermana, a unos hermanos un día de esto. Y un día tenía 20 pesos nomás en la bolsa. Esto hace ya como unos 5 años. Estaba entre sí, que los doy o no los doy. Los estaba guardando porque tenía a mi esposa que quería llevarla pues de aquí, en que sea un McDonald's, ¿verdad? Porque para ir a otro lado no se podía, con 20 pesos. Y por último me decidí, saqué la cartera y los metí. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, que cuando yo ya voy para afuera, allí pone exactamente donde se pone el programa, en esa pared, estaba parado un hermano. Y en ese momento el hermano me abraza y me pone $100 en la mano. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces cuando uno suelta lo único, me acordé de la viuda. ¿Me entiende? La viuda nos dice la Biblia, ¿verdad? De que Dios ahí en ese momento le dio. Pero ¿usted cree que Dios no la bendijo? Dios la bendijo a esa viuda. Entonces, y me puse a estarles contando otros testimonios, ¿verdad? Los hermanos. Decía también de que la primera vez que mi esposa fue a El Salvador, me recuerdo que en ese tiempo teníamos una casita por ahí nosotros, que era de nosotros. Pero esa casa la perdimos. Y de repente mi esposa está en El Salvador. Y quería mandarle algo allá. Se había ido bien escaso. Estamos empezando. Pues lo que quiero llegar con esto, hermano, que cuando ella está allá, aparece un cheque de 1,700 y monedas, algo así. Ya lo he dicho acá en la iglesia. Y comienzo a llamar a una compañía, llamar a otra. Por último, con el último que habló mi hija, porque yo siempre busco a alguien que hable, ¿verdad? Por mí, ¿verdad? Y le dijo, ese otro banquero le dijo, dile a Jorge que si le digo a su buzón y está su nombre, a su dirección, que lo cambie, que es de él, nadie se lo va a estar pidiéndole. Así, iba con mi nombre, iba con la dirección, todo, que es lo que espera, dile que lo cambie. Y me fui para el banco y le mandé de ahí a mi esposa. Entonces, a mí siempre Dios me ha bendecido. De verdad, de donde yo no espero, llega. Dios siempre ha estado conmigo. Entonces les digo, amados hermanos, si la iglesia primitiva fue bendecida porque tenía ese corazón y ese amor, yo creo que también nosotros podemos ser bendecidos. Todos alaban al Señor.
La iglesia, esta iglesia de los principios, la primitiva, no era una iglesia grande. Era una iglesia pequeña, hermanos. Si usted se da cuenta, la iglesia era muy pequeña a los principios. No era una iglesia con volumen de miembros, de ninguna manera. Era pequeña aquella iglesia. Pero sabe una cosa, que esa iglesia, hermanos, creció tanto que, hermano, que había una iglesia por un lado y iglesias por otra. ¿Por qué? Porque esa iglesia estaba así, todas unidas. Si uno no tenía, vendían lo que tenían y le daban de comer al que no tenía. Pero era unida. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que, veamos este versículo, el último. Sin darme cuenta, yo me digo, ¿será que está mal? No está temprano todavía, ¿va? Sí, bueno, le seguimos entonces. ¿Cuántos alaban al Señor? Hechos 1:15. Gloria a Jesús. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. Entonces, ¿cuánto era la iglesia? 120. Oiga, no era más, no era grande. A pesar que era la primera iglesia que existía, eran como 120. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? El verso 16. Y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judá, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, era una iglesia muy pequeña, hermanos, pero creció enormemente. Escuchó, enormemente. Hermanos, ustedes conocen lo que es la levadura, ¿verdad? La levadura, hermanos, su concepto es de que usted echa un poquito y espuma. Así creció la iglesia. Parecía, amados hermanos, que se iba como espuma creciendo por todos lados. Pero, ¿qué la hizo crecer? El corazón unánimes. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, que como siervos, como servidores de Dios, tenemos que estar unánimes para que la obra de Dios crezca. Si estamos unánimes, la obra va a crecer. Sí, crece. Porque no hay ninguna clase de retención. Cuando la iglesia no está unida, hay retención. ¿Sí me entiende? Es decir, no hay bendición. Pero si está unida, la iglesia se extiende. ¿Saben, hermanos? Una última reunión que hicimos hace unos días, me fui tan contento que ustedes no se pueden imaginar. Porque eso es bonito cuando la iglesia está unida. El uno y el otro aportan ideas. Pero cuando la idea del otro no va de acuerdo a la visión, se extorsiona. Es cuando se retiene aquello, la bendición. ¿Sí me está comprendiendo? Esperamos en el Señor que las cosas sigan mejor. Entonces dice que creció enormemente
porque todos estaban unánimes juntos. Capítulo 2 de Hechos 1. Todos estaban unánimes juntos. Y ahí es donde se extendió la iglesia para todos lados. ¿Qué significa? Juntos. Significa que todos estaban de acuerdo y dispuestos a lo que fuese. Eso significa juntos. Estar todos de acuerdo y dispuestos a lo que suceda. Eso es todo. Es como quien dice, amados hermanos, si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos. Pero en el Señor nadie pierde. Ese dicho es de afuera. No sé si usted fue chiviador, ruletero, que tiraba la carta para tratar de obtener dinero. Habían veces que lo último que teníamos en la bolsa lo poníamos en la mesa. Si perdí, perdí. Si gané, gané. Se armaban de valor. Los armábamos pues. Porque yo fui uno de esos ruleteros, chingolengueros. Sí. Hay que ser honesto. Para los tiempos esos hermanos que jugaban las fiestas patronales, ve que habían ruedas en mi tiempo, ¿verdad? Habían chingolingos, había un montón de cosas. ¿Me iba con dinero o me iba con la bolsa vacía? Pero me armaba de valor. A eso me refiero yo cuando digo, si gané, gané, si perdí, perdí. Pero aquí no se pierde. Aquí todos somos ganadores. Bendito sea el Señor. Porque aquí el que le da al Señor a Dios presta. Todos alaban al Señor. A Dios presta, hermano. Entonces el origen de los diáconos comienza con la venida del Espíritu Santo y la conversión de 3,000 personas. Oiga, cuando ese Saulo, entonces, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, hermanos, las cosas comienzan a crecer, a ramificarse para un lado y otro. Dijéramos nosotros acá en la actualidad, filial allá, filial allá, filial allá, como algunos que trabajan con filiales, ¿verdad? Ellos se ramificaban, ¿ves? Unos por un lado, otros por otro. ¿Había persecución? Sí. ¿Pero qué pasaba en la persecución? Huyendo se iban, pero donde estaban huyendo, formaban una iglesia. Entonces alaban a Dios, hermanos. Mire qué bendición. Los metían presos. Allá se convertían las personas en la cárcel. De repente aparecía Pablo escribiendo las cartas paulinas, hermanos, y decía allí, le recomiendo a fulano de toda la cual gané en mis prisiones. Recíbelo como a mí mismo. Bendito sea el Señor. Es decir, que la iglesia siempre creció, aunque hubiera persecución. La iglesia va a crecer siempre. Lo que Dios busca o espera de nosotros es obediencia, disposición del corazón. Así que, hermanos, yo les insto en el amor del Señor que los mantengamos firmes. Entonces, el origen de los diáconos comienza con la venida del Espíritu Santo y la conversión de 3,000 personas. Hechos 2:41. ¿Alguien lo tiene? Me lo lee, por favor. Ahí está. Como 3,000. Pero eso aconteció cuando bajó el Espíritu Santo sobre los 120. Después de eso, imagínense,
120 miembros, de repente aparecen, hermanos, 3,000, como 3,000 más. Y si esos 3,000 los multiplicaban en 120, sobre los 120, ¿cuántos líderes eran ya? ¿Cuántas iglesias? Solo ahí, digamos, hermanos, era un crecimiento tremendo. No me voy a hablar de multiplicación porque yo no soy mucho de eso. Pero usted, yo ya le hice cómo lo puede sumar o restar, y usted ya me dice cuántos eran ya. Que eran bastantes ya. ¿Cuántos años tenemos ya nosotros? Imagínense que ya los bigotes del pastor ya están cayendo. 18 años. ¿Cuántos alaban al Señor? En 18 años, un matrimonio fértil, ¿cuántos hijos puede tener? Muchos, ¿verdad? Digamos, pero digámosle que le dé descanso. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí. 8, 9, 8, 9. Y hermano, y la iglesia es para que se multiplique. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Multiplicar la tierra y sojuzgarla. Hermano, la iglesia es para eso. Dios no quiere estas iglesias, hermano, estériles. Dios no quiere iglesias estériles, quiere iglesia fértil. ¿Cuándo es que se vuelve estéril la iglesia? Cuando no hay esa unidad. Cuando no existe unidad, la iglesia se vuelve, hermanos, estéril. No hay hijos. Por eso debemos clamar nosotros a Dios y decirle al Señor, como aquel que hizo la oración: dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Hermano, no vaya a decir, pero es que yo no tengo esposa. No estoy hablando de eso. Como hombres y como mujeres debemos pedirle que los embarace. Que los embarace. ¿Y qué tal el Señor los embaraza a todos los que estamos acá? ¿Cuántos seríamos acá? Digamos, somos 16 los que vemos acá, un ejemplo. 32, ¿verdad? Si todos los embarazamos. Embarazo espiritual, hermana. Sí. Sí. 32. ¿Y qué tal le decimos al Señor eso? ¿Qué dicen? No le dé pena. ¿Qué dicen, hermano? Le decimos al Señor, sí, hay que decir al Señor que lo embarace. ¿Qué hacía la iglesia, hermanos? Dice que alababan a Dios. ¿Ve? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Pero ¿qué es lo que hacían? Alababan a Dios. Una iglesia, hermanos, unida, mire, pasa algo maravilloso. Desde el momento que vamos a alabar a Dios, es que todos estamos en una sola mente, en un solo sentir. Yo le digo, hermanos, que si la iglesia acá donde estamos nosotros, los ponemos todos a alabar a Dios, pero digo alabarles. Usted sabe que es alabarle, ¿verdad? No a estar, hermano, arrodillado. Es adorarle. ¿Con qué? Con júbilo. Ve a los reyes. Cuando algo sucedía, cuando ellos se rasgaban todas y gritaban.
No que los vamos a rasgar nuestra ropa. Eso ya pasó, el rasgamiento de ropa. Hoy el rasgar es nuestro corazón. ¿Sí me entiende? Es decir, hablarle a Dios con todo el alma. Pero a Dios, como les digo, debemos, cuando se trata de adorarles, hay que adorarle con todo el corazón. Hechos 2:47. Dice acá, hermanos, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sabía que muy gente mala puede haber a nuestro contorno. Pero entre esos malos, ¿qué hay? Ahí hay gente que están listos para la salvación. Sí, esos son los que se van a añadir, no todos. Dice, cada día el Señor añadía los que debían ser salvos. Así que aquí no estamos nosotros, porque nosotros, hermanos, hayamos querido estar. Estábamos en el grupo de los salvos. ¿Sabía eso? Porque aquí hay gente, hermanos, que ha sido peligrosa. Aquí donde estamos ahorita, hay gente que ha sido peligrosa. Pero aquí estamos, alabando a Dios. ¿Sí? Poderoso es el Señor, hermano. Entonces la palabra del Señor, hermano, los habla con claridad. Tanto que dice que el número de los que habían creído era como 5,000. Oiga, y grandes masas de creyentes entre hombres y mujeres creían en el Señor. Mucha gente. Así que lo que vamos a hacer de aquí en adelante, cada uno de nosotros, vamos a comprometer en su departamento. Tráigame uno de ahí de su departamento. ¿Sí? Yo no sé cómo lo va a traer, pero usted tráigalo. Póngaselo en las manos del Señor. Sí, a Dios póngaselo en las manos y dígale, Señor, yo quiero que me des un alma para ti. Quiero llevarla, pero sálvala. Se va a dar cuenta lo que Dios va a hacer. Si dice la palabra que grandes masas de creyentes entre hombres y mujeres creían al Señor. Así que mañana, para el día jueves, vaya a sembrar. Agárrese un guacal con semilla. Sí, el guacal agárrelo como que va para el campo. Y haga usted, hermano, el simbolismo, pero usted no siembre semilla natural, siembre la palabra del Señor en el corazón de la gente. Sí. Se va a dar cuenta que Dios va a comenzar a mover el corazón del ser humano. Es Dios el que mueve el corazón. Punto número 2. Aparece lo difícil. En el crecimiento, no crea usted que todo es fácil. Aparece lo más difícil en el mero apogeo del crecimiento. ¿Qué cree que aparece? Las pruebas, las murmuraciones. Comenzaron a murmurar. Mire lo que dice Hechos 6:1. En aquellos días, oiga, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la iglesia comenzó el conflicto. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El crecimiento. Siempre cuando hay crecimiento hay cambios. Hay cambios dentro de la iglesia.
hay un problemal cuando surge todo eso. Pero todo eso no es que sea malo. Solamente hay que saberlo llevar. Porque es ahí cuando el pastor debe de abrir las antenas o parar las antenas. Y debe pedirle al Señor y preguntarle a Dios qué es lo que está pasando. ¿Qué hago, Señor? Es allí donde comienza. No se trata de tirar la toalla porque hay problemas. No se trata de desesperarse. Se trata, hermanos, de consultar a Dios. Porque es Dios, la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Y quien la va a guiar es Dios. Es Dios, no somos nosotros. Entonces dice que comenzaron los problemas en el crecimiento, la murmuración. Gloria a Jesús. ¿Qué significa murmurar? Aportemos ahí. Ayúdenme a aprender a mí también. ¿Qué es murmurar? Todos los identificamos. Y dice, qué fácil está eso, ¿qué es murmurar? Pero, ¿cuál es el significado? Contradecir. Amén. ¿Qué más? No estar de acuerdo. Ahí vamos, le digo pues. Eso pasa, hermano, siempre, en toda iglesia. Si usted se va a una iglesia, hermano, oiga lo que le voy a decir. Y piensa que no va a haber problemas. Problemas los va a encontrar donde quiera. Y si usted cree que llegó a esa iglesia donde no hay problema, ya la va a arruinar usted que acaba de llegar. Sí, no, de verdad. Sí. Sí, la va a arruinar, ¿sabe por qué? Porque no hay iglesia perfecta. Y el que va buscando perfección, hermano, es porque se cree que es perfecto. Y va a dañar lo que no es perfecto. Es tremendo. Entonces, mire, murmuración es difundir defectos del prójimo en su ausencia. ¿Me escuchó? Difundir. Es decir, hermanos, hablar de alguien que no esté presente. Sí. Eso es murmuración. Lo que dijeron los hermanos también. Todo eso. Pero en sí es, hermano, difundir defectos del prójimo en su ausencia. Ese era el problema que estaba enfrentando la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que dice el versículo? Leemos el versículo 1 de vuelta. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿De quiénes? De los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos días eran desatendidas en la distribución diaria. Esa queja llegó ante los discípulos. Es decir, llegó gente de la misma iglesia, hermano, y le fueron a decir a los discípulos, miren, hermanos, lo que está pasando dentro de la iglesia es que los que han puesto, oiga, para servir a la mesa son desatendidos. Eso es lo que pasa, parafraseándolo. Y entonces dice, hermanos, el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Ellos vieron que eso no era justo. De una manera u otra, lo que ellos decían era verdad. Oiga, la queja era verdad. El problema está que lo hacían secretamente. ¿Sí me entiende? Ese era el problema de ellos. Que lo estaban haciendo a espaldas de las viudas de aquellos días. Es decir, las que servían
a la mesa. Ese era el problema de ella. Si hubieran reunido a la viuda, si hubieran reunido a los líderes, si hubieran expuesto su opinión, lo que ellas o ellos habían observado, eso hubiera sido como un bombazo. ¿Ves? Pero lo estaban diciendo a escondidas, a espaldas de las hermanitas que servían. ¿Me comprende? ¿Qué tenemos que hacer entonces hoy nosotros? Al escuchar ese consejo, cuando veamos un defecto en los hermanos que y hermanas que sirven, ¿qué hacer si vemos que algo mal está sucediendo ahí? Pedir una reunión y exponerlo de buena manera, darlo en base de consejo y decir, hermanitos, yo he observado este déficit que hay. Bueno, yo lo veo como que es un déficit. ¿No creen ustedes que lo hacemos de esta manera los va a ayudar mejor? Y ahí comienza, ¿verdad?, a desarrollarse una reunión. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ese era un problema que había. Dice que la murmurar de la obra o de un hermano es pecar contra los propósitos de Dios. ¿Escuchó? Murmurar de la obra y de los propósitos de Dios es murmurar contra Dios. Para que usted y yo murmuremos una vez lo que en algo que no estemos de acuerdo, yo siempre lo he dicho, y ustedes ven que yo me desvío de la voluntad de Dios, no se dejen. Es más, les he dicho, vaya si usted ve que me estoy perdiendo, busque una iglesia donde le prediquen. Así de fácil. Y entonces pueden murmurar, pero con justo juicio. Pero ¿qué tal yo estoy buscando lo mejor para la obra? Estoy queriendo, amados hermanos, que la obra se extienda, se vaya para allá, se vaya para allá. Y allí, en ese esfuerzo mío, aparece la murmuración contraria. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Falta de conocimiento para el que murmura. Así le llamaríamos. Entonces la murmuración es una obra de la carne que se define como susurrar o debatir un informe malvado. ¿Escuchó cómo se define la murmuración? Es una obra de la carne que se define como susurrar o debatir un informe malvado. Leemos la palabra, Mateo 7:1. Gloria al Señor. 7:1 y 2. Amén. Ahí está ¿cómo le diríamos a eso? La consecuencia de la murmuración o de juzgar al hermano. Sí, eso se llama consecuencia. Palabras del mismo maestro que dice, no juzguéis para que no sea juzgado, con el juicio con que juzga seréis juzgado y con la medida con que mide os será medido. A veces pasan situaciones en la vida del ser humano y los preguntamos,
¿qué estaré pagando? ¿Por qué me llegó esto a mí si yo soy bueno? Pero se olvida de algunos detalles que a lo mejor cometió en el pasado. Porque a nosotros todos se los olvida, pero a aquel no. Estoy hablando general, ¿verdad? Por eso digo a nosotros. Nosotros somos olvidadísimos, pero Dios nos olvida. Ustedes se dan cuenta, a veces yo tengo algún anuncio, a veces hasta los pierdo, porque todo se me olvida. Pero a Él no se le olvida jamás, ni nunca. Poderoso es Dios. Entonces la murmuración causa división. En una reunión de trabajo, de proyectos, de proyecciones, aparece la murmuración, ya lo desviamos del propósito o de la visión que estamos presentando. Entonces debemos tener cuidado nosotros para actuar, para hablar. Por eso que a veces el apóstol Pablo dijo, ¿cómo es la palabra que dice? Tardos para oír. ¿Cómo empieza? Ahí está, tardos para oír, prontos para oír, tardos para hablar. ¿Escuchó? Ahí se encaja acá. Es decir, si nosotros oímos con prontitud, pero para hablar debemos pensarla. Decirle en ese momento a este miembro, tranquila. Estarle hablando en secreto, tranquila. Con toda la voz, Señor. Es que salgo con cosas, ¿verdad, hermano? Sí, porque el problema es ella. Pues la Biblia, Santiago lo describe, ¿verdad? Como un fuego. Y entonces hay que tener cuidado. Debemos de ser prontos para oír. Pero para esto debemos ser tardos. Y ese es el detalle, es que cuando nosotros estamos en el impulso, le diría yo, en la inspiración malvada, porque las dos, podemos decir, va, yo estoy inspirado en lo espiritual, eso es bonito. El problema es cuando uno se inspira en lo malvado, que es rápido. Y a eso hay que tenerle un poquito de cuidado, ¿verdad, hermano? ¿Estamos de acuerdo, hermano? No los estoy regañando. Les estoy enseñando la palabra. Amén. Así que en mi deseo siempre es edificar, que sea edificado el pueblo del Señor. Entonces, dejemos bien claro este punto. La murmuración causa división. ¿Acaso hermanos, cuando los reunimos como iglesia, para división nos reunimos? ¿Va que no? Cuando uno se reúne como iglesia, no se reúne para dividirlos. Los reunimos para unirlos más. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el propósito. En ningún momento queremos dividirlos. No. Primera los Corintios 11, 18. Ya voy a ir terminando, hermano, ya. 11, 18 dice la palabra del Señor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte la creo. Porque, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan
manifiesta entre vosotros los que son aprobados. Cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pero quiero enmarcarme en el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mire para qué. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el beneficio? El por qué son las murmuraciones. Según el apóstol Pablo, dice que es para identificar a las personas que son aprobadas por Dios. Para eso es. Bendito sea el nombre del Señor. Y una última cita, hermano. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros de una de las iglesias filiales del apóstol Pablo? ¿Qué pasaría si fuéramos de una de las iglesias del apóstol Pablo? ¿Qué sería de nosotros? Si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad o tuviésemos ahorita, imagínense que Pablo tiene tantas iglesias. Pablo existe, resucitó de los muertos y ahora Pablo tiene una iglesia, tiene otra. ¿Qué pasaría si nosotros llegáramos a ser miembros de su iglesia? ¿Qué sucedería? ¿Mm? Viéndolo desde ese punto, sí. Pero si no cambiáramos, si nosotros siguiéramos la misma corriente, imagínense tantas iglesias que andan todas destrabadas. ¿Cómo cree que Pablo recibiría a esa gente? Estoy seguro que la recibe con los brazos abiertos. Se sentaría con ellas, les enseñaría Pablo. Pero ¿qué pasaría si ellos no quieren tener cambio? Siguen siempre, se van a meter siempre a la discoteca. Les llamaría la atención. ¿Y qué? Esa es la verdad. No serían, quizás, ¿verdad? El apóstol Pablo trataría por todos los esfuerzos espirituales del Señor, en el Señor con él, ¿verdad? Pero imagínense que, vaya, le voy a poner, ¿y qué tal el hermano Jorge no quiere cambiar? ¿Qué haría? Vaya, soy cristiano, estoy en la iglesia, pero sigo yendo a la disco. Soy cristiano y sigo pintándome. Pero ya me aconsejó el hombre. Sigo cristiano y me gusta la mujer de mi padre. ¿Qué haría Pablo? Expulsarlo. Porque él enseñaba. Pero cuando agotaba sus recursos, se los entregaba a Satanás. Para ver si a través de eso salvaba el alma de ellos. Era duro, no crea usted que era fácil. Mire, el apóstol Pablo exhortando al mismo apóstol Pedro. ¿Cuál era la razón? Porque iba y le predicaba, hermanos, a los gentiles. Es decir, Pedro estaba en las dos mesas, con los gentiles y con los judíos. Escondidas de Pablo se iba con nosotros. Pablo se dio cuenta. Y es cuando Pablo lo comienza a exhortar. ¿Cómo tú siendo judío? Comienza a hablarle, ¿verdad? De la palabra.
Era serio, hermano. Con el apóstol Pablo era serio. Aquí solamente es de palabras, enseñando, enseñando y enseñando. Pero con Pablo había que ponerlos en... Toditos estuviéramos en disciplina, hermano. Hasta el pastor tuviera en disciplina. Entonces alaban a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Toditos estuviéramos en disciplina. Tal vez no lo hubiera expulsado, pero estuviéramos en disciplina, en observación. Así que, hermano, yo termino con esto. Y espero que estén siendo edificados con esta palabra. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie. Que cierre sus ojos. Gloria al Señor. Gloria al Jesús.